Son las 7:03 de la noche. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Tenemos hoy al médico veterinario, el doctor Federman Betancourt Martín, que es egresado de la Universidad Francisco de Miranda. Tiene un diplomado en analgesia y anestesia y tiene más de 10 años de experiencia como veterinario, como anestesiólogo y dando talleres y cursos en toda Latinoamérica y el Caribe. Cuando ustedes hablan con Federman, entienden y reconocen que tiene un alto conocimiento de lo que está conversando porque lo aplica, y quiero que presten atención porque realmente les va a aportar muchísima información valiosa para su formación. Sin más, los dejo con Federman. Como les dije, tomen apuntes que de verdad vale la pena. Buenas noches, Federman. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acá asistiendo. Somos 40 personas. ¿Todos me oyen bien? Les voy a leer en el chat. Bueno, como les decía antes, agradecido de la invitación. Y pues le hice un enfoque diferente a mis charlas habituales porque pues lo que pretendo con esto es hacer ese refrescamiento de información para lograr el objetivo que es pues hacer este examen que todos ustedes están optando, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a empezar a hablar un poco de conceptos, ¿verdad? Principalmente el del dolor, que debería ser una de las aristas de nuestro trabajo anestésico y analgésico, ¿verdad? Donde pues encontramos que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, ¿ok? Entonces, pues conociendo un poco este concepto, encontramos una clasificación, ¿verdad? Donde debemos conocer su origen, la duración y la intensidad para poder hacer un abordaje acorde a pues este fenómeno doloroso al que nos enfrentamos. De acuerdo al origen, nosotros podemos encontrar dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor psicogénico, según su duración crónico o agudo. El tema es poder definirlo, reconocerlo y valorarlo, ¿ok? Porque nosotros nos podemos enfrentar a pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, donde tenemos una cantidad de fármacos, medicinas o drogas a nuestra disposición para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera y evitar a nuestros pacientes el sufrimiento. Entonces encontramos conceptos como la nocicepción, que no es más que la respuesta nerviosa a un estímulo doloroso que cuando se desarrolla completamente termina en la percepción consciente del dolor. Entonces, para que ese estímulo llegue a desarrollarse completamente, hay que pasar por cuatro procesos que los vemos descritos en este esquema, ¿verdad? Donde vemos donde se genera la lesión y empieza nuestro primer proceso, que es el de traducción, que es ese fenómeno externo, traducirlo a lo que entiende el sistema nervioso central, que es electricidad. ¿Ok? Es el impulso eléctrico que empiezan los nociceptores a traducir. ¿Ok? Entonces, ahí actúan, pues como vemos en la lámina, los AINES, los anestésicos locales y los opioides. Luego de este fenómeno de traducción viene el otro fenómeno siguiente, que es la conducción o la transmisión, donde viaja a través de algunas fibras nerviosas, unas con alguna velocidad, unas más rápidas, otras más lentas. Lo importante es que esto llega hasta el asta dorsal de la médula espinal, y en la traducción o conducción podemos actuar con anestésicos locales,
alfa-2 agonistas a dosis analgésicas, opioides también. En la modulación se da en el asta dorsal de la médula espinal, como le decía antes, y también podemos usar anestésicos locales, alfa-2 agonistas, opioides, AINES y dosis de ketamina analgésicas, ¿ok? Microdosis de ketamina. Nos vamos a olvidar un poco de esas dosis que nos enseñaban en la universidad. Vamos a hablar un poco más adelante sobre la ketamina. Luego de la modulación va a llegar a la percepción, ¿verdad? Al centro nervioso donde se procesa la información y se genera la respuesta. Allí, pues, actúan los anestésicos que no son analgésicos, ¿ok? Repito, no son analgésicos, son anestésicos, pero al disminuir la percepción, pues la respuesta puede ser más ligera, digámoslo. ¿Ok? También opioides y alfa-2 agonistas. Si nosotros vemos este esquema, rápidamente vemos que los opioides actúan en muchos o en 3 de estos 4 procesos, ¿verdad? Pero también los anestésicos locales actúan en varios de los procesos. Lo vamos a dejar ahí para tener un poco presente esto, ¿ok? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros tenemos, como médicos veterinarios, el reto de poder manejar de acuerdo a lo que les decía antes, enfrentarnos a los fenómenos dolorosos de acuerdo a la clasificación que encontremos y al paciente que se nos presente en ese momento. Pues el gran grupo, el primero de los grupos que nos encontramos son los AINES, son nuestros caballitos de batalla, donde son generalmente de libre venta, y hay algunos específicos, en este caso para pequeñas especies, pero también tiene sus pros y sus contras. Y una de las cosas cotidianas que pasa es que, bueno, la gente se encuentra los AINES en el supermercado. No sé si allá en donde están ustedes los consiguen, pero aquí sí. Y entonces la gente compra cualquier AINE y dice, bueno, si a mí me quita el dolor, pues probablemente la mitad de esta pastilla le quite el dolor a mi perro o a mi gato. Y entonces ahí empiezan los problemas, porque son AINES que están diseñados especialmente para humanos, una dosificación para un humano en promedio de 70 kilos, y le estamos dando probablemente una dosis o media dosis para un paciente de 70 kilos a un paciente que puede pesar 4, 5 o 10 kilos. Y ahí empiezan los problemas por los efectos adversos, ¿verdad? Principalmente los efectos adversos serían gastrointestinales, pueden disminuir la perfusión renal y algunos agregación plaquetaria. ¿Okay? La agregación plaquetaria. Principalmente, estos efectos adversos vamos a verlos más en gatos que en perros. ¿Ok? Más en gatos que en perros, porque los gatos tienen un metabolismo diferente, como sabemos, y pues hay algunos AINES que pueden matar a nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, los AINES, como les decía, reducen la intensidad del dolor, ¿ok? No son, por ejemplo, yo siempre tomo como ejemplo en las charlas y digo, bueno, pues yo trato a mi paciente como me gustaría que me trataran a mí. Y eso es una regla de oro, porque, por ejemplo, si a ti te operan, ¿verdad? Siempre recuerdo de mis amigos los odontólogos que ellos te hacen un bloqueo en alguna parte de la boca, te quitan una muela o te sacan un diente y después te mandan a tu casa a tomar ibuprofeno, y cuando se te pasa el efecto del bloqueo, entonces ahí empiezan los problemas. Y me encuentro preguntas como esta. Por ejemplo, a ver, todos los que me están oyendo, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta de esta pregunta? Los leo. ¿Están?
¿Se durmieron? Dicen que la aspirina, la A, el acetaminofén, ajá. Carlos Andrea, el acetaminofén. ¿Quién más dice el acetaminofén? Sí, es el acetaminofén. Ok, hay que tener un poco de cuidado porque son preguntas capciosas. Por ejemplo, la anemia y los corpúsculos de Heinz en los gatos también pueden ser producidas por otros fármacos. Por ejemplo, el propofol en infusiones por cierto tiempo puede causar eh, anemia, puede corpúsculo de Heinz. Incluso dosificaciones diarias en los gatos pueden causar corpúsculo de Heinz. Entonces, cuando tenemos un gato que tenemos que hacer alguna maniobra y hacer bajo sedación por varios días seriados, lo ideal es alternar, si usamos propofol, alternarlo con algunas otras medicinas para evitar este fenómeno, ¿ok? Entonces, continuamos. El otro gran grupo son los opioides, que fíjense que en 1680 este señor Thomas Sutherland dijo que los remedios que Dios Todopoderoso ha disfrutado de darle para sanar el sufrimiento ninguno es tan universal como el opio. Entonces, los opioides tienen algunos receptores, principalmente el mu, kappa y delta, ¿verdad? Y ellos se clasifican también según, como les decía antes, pueden ser la mejor elección cuando nos enfocamos en dolor, porque pues, actúan en 3 de los 4 procesos para que se desencadene el fenómeno doloroso, pero además, fíjense, los podemos usar por vía sistémica, los podemos usar por vía epidural, los podemos usar transdérmica, incluso oral, ¿ok? Sé que ya tienen algunos fármacos que pueden mandar oral, como la buprenorfina. ¿Alguno de ustedes la usa oral por allí con sus pacientes? No los leo. Continuamos. Ok, entonces, son usualmente utilizados en la premedicación anestésica porque nos antecedemos al fenómeno doloroso. ¿Ok? Y pues podemos actuar en el dolor visceral y somático, a diferencia de otras medicinas, que vamos a hablar un poco más adelante. Tienen efectos cardiorrespiratorios, depresores cardiorrespiratorios. Todo esto es fármaco dependiente. ¿Okay? Todo eso es dosis dependiente. No podemos satanizar a los opioides cuando tienen muchísimos efectos positivos. Como les decía entonces, son usualmente combinados en la premedicación anestésica. En mi caso, me gusta usar mucho fentanilo porque es una droga de inicio rápido y de acción corta, y después puedo pues, continuar con infusiones o con alguna otra estrategia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una tablita que está por acá, donde vamos a ver que encontramos entonces, según los receptores, agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Entonces, este es un grupo de drogas bastante interesante porque aunque te puedes encontrar con efectos adversos, ¿verdad? Tienes la naloxona que es revertor. Entonces, siempre que tengas algún efecto adverso, pues tienes la posibilidad de bajar o disminuir esos efectos adversos. La principal droga es la morfina. De la morfina es donde se comparan todos los demás opioides. Y pues encontramos la morfina como, como la droga tipo. Las dosis las vamos a ver más adelante. Tiene algunos efectos adversos, como puede ser algún tipo de sedación, inducen al vómito. ¿Hay alguna diferencia, incomodidad en los gatos? Se hablaba un poco de efectos paradójicos, o sea, efectos adversos como euforia, y estudios recientes han determinado que es por sobredosis de morfina, por dosis más elevada de las que debemos usar en los gatos, pero
yo prefiero evitar la morfina en los gatos porque un gato que tenga ese tipo de respuesta con la morfina es muy, muy, muy peligroso. Encontramos la metadona, la meperidina, que es un análogo de la morfina. La diferencia es que pues no induce al vómito, pero puede tener liberación de histamina, entonces hay que tener cierto cuidado con esta meperidina. El fentanilo, como les decía, es una de las drogas, mis drogas favoritas. Es 350 veces más poderosa que la morfina, tiene un inicio de acción más corto y un tiempo de acción más corto. Inicio de acción un par de minutos y el tiempo de acción máximo es 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de la dosis. El tramadol ha entrado en una gran controversia, ¿ok? Y quiero leerlos un poco. Estudios recientes han determinado que el perro tiene la deficiencia de producir el metabolito M1 para que el tramadol pueda realizar su efecto analgésico, cosa que no pasa en el gato, ¿ok? Quiero leer a ver si ustedes conocen un poco más de esto. Los leo. La bupremorfina es una droga que no he tenido la experiencia todavía de usarla, pero sé que se usa bastante en muchos países. Es un agonista parcial, se compara con la morfina, pero no tiene un efecto tan poderoso. Pero bueno, es una droga que está ahí, que es interesante, tiene pocos efectos adversos. Y después nos encontramos con el butorfanol, que tampoco se consigue en muchos países, pero sé que hay muchos países que sí. Y al ser agonista-antagonista, tiene pues, muy pocos efectos adversos, tiene muy poco impacto cardiovascularmente, por lo tanto es uno de los fármacos a utilizar en nuestros pacientes cardiópatas. Y por ser agonista-antagonista, pues tenemos una gran ventaja para usar en otras especies. Otro grupo de medicinas, como les decía, que tenemos la naloxona, que podemos hacer la reversión total o parcial. Pues haciendo diluciones de naloxona y dando dosis de efecto, podemos nosotros revertir esos efectos adversos, pues depresiones cardiorrespiratorias, tratando de no hacer la reversión total para que quede pues un poco el efecto analgésico que deseamos, ¿no? Ok. Vamos a ver estas tablas que se las voy a hacer llegar al grupo que tienen en WhatsApp, donde vamos a ver las dosis, los efectos, la posología, toda la información que tenemos acá, ¿ok? Una de las medicinas dentro de los opioides que me falta conversar es el remifentanilo, ¿ok? El remifentanilo es una de las drogas más poderosas que he tenido en mis manos. Y el remifentanilo es una droga que se metaboliza por esterasas plasmáticas, ¿ok? Una droga que no pasa ni por el riñón ni por el hígado. Entonces, pacientes que tienen toques hepáticos, toques renales, pues esta es la medicina. Tiene efectos ventilatorios, cardiorrespiratorios bien importantes. Todo esto, como le digo, es dosis dependiente. Todo es dosis dependiente y pues hay que aprender a usarla, pues obviamente. Los primeros momentos uno se asusta porque las frecuencias bajan, pero una vez que tú ajustas el goteo, vas viendo esos efectos adversos desaparecen. Lo que tenemos que estar muy pendientes con el remifentanilo es con el rescate analgésico, ¿ok? El rescate analgésico lo deberíamos hacer por lo menos 20 minutos antes de cerrar la infusión de remifentanilo para poder evitar esa ausencia de analgesia. ¿Ok? El otro grupo son los alfa-2 agonistas, muy utilizados desde hace muchísimo tiempo, como la silacina. Ahora hay drogas con un metabolismo más específico, como la dexmetomidina, la cual estoy usando actualmente, y los efectos con dosis muy bajas, las dosis analgésicas son muy buenas. Hay otras como la medetomidina, que también creo que la encuentran allá, y estos grupos de medicinas, con los alfa-2 agonistas, pues también tienen el atipamizol, que es revertor para algunos efectos adversos, cuando
Carlos Andrea hacía una de las primeras charlas, hablaba un poco de las arritmias y uno de los efectos adversos de los alfa-2 agonistas que pueden ocasionar son bloqueos atrioventriculares, son bastante frecuentes dependiendo de la dosis, como les decía, y el atipamizol es uno de los receptores específicos para actuar en esos casos, ¿ok? Entonces, me encuentro otra pregunta, me disculpan por las fotos, porque, bueno, me las tropiezo, me las encuentro, me las mandan, otros, ahí están. Traté de ponerlas allí. Entonces, para, para ustedes, ¿cuál sería la, cuál sería la respuesta en este caso? Si puede haber constipación inducida por opioides, principalmente por los opioides a larga duración, e incluso morfina, me pasó una vez. Morfina por vía epidural pueden tener retención urinaria, pero ceden solos, o sea, en 48 horas cede, o sea, no es algo de morirse. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Fíjense que es capciosa porque tú puedes contestar arritmias, pero a mí me parece más que es analgesia. ¿Qué dicen ustedes? Las dos. Hay momentos se puede poner las dos. Es selección simple, debería ser una. Yo creo que tengo la respuesta de esta y es analgesia, pero fácilmente yo puedo pensar en un monitoreo que te dé una arritmia. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Al responder. Entonces vamos a hablar la ketamina. Fíjense, la ketamina a dosis analgésica tiene sola, por sí sola, es poco potente. De hecho, están usando la ketamina ahora en humanos, desde hace un tiempo para acá, porque la ketamina solo nos va a dar analgesia somática, ¿okay? No visceral, solo somática. Y eso pues puede confundir y decir, bueno, pero es que yo hice la OVH, yo le di ketamina. Claro, le das ketamina, pero estás infringiendo un dolor visceral, no somático. ¿Okay? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Ahora, pues se han implementado estas microdosis de ketamina, infusiones de ketamina, que como coadyuvante a otras drogas, pues muy buena analgesia. ¿Okay? Hay otros, vamos un poco a los fármacos inhalados, ¿verdad? Donde podemos encontrar el tiopental, el propofol, el tomidato, la ketamina, aunque no es un anestésico para mí, es un antagonista de NMDA, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero encontramos también los inhalados, como el sulfurano y el sevoflurano principalmente, ¿ok? Hay algo que tienen este grupo de medicinas en común, aquí abajo. Bueno, lo que tienen en común los fármacos anestésicos es que no son analgésicos. Entonces, eso es clave, no son analgésicos, ¿ok? Entonces, vemos el tiopental, que bueno, es un barbitúrico, como le digo, no es un analgésico, tiene muy buenas propiedades hipnóticas, tiene propiedades de relajación muscular, pero tiene un efecto acumulativo, por lo tanto no debemos usarlo en infusiones, siempre en bolos, en los perros y en los gatos. ¿Okay? Hay prácticas que se hacen en cerdos donde sí podemos hacer infusiones de tiopental. Vemos efectos adversos como es arritmogénico, depresión cardiovascular, fue un poco desplazado por el propofol, cuando apareció el propofol, pero yo siempre tengo tiopental en mi arsenal porque ese efecto barbitúrico y mis pacientes convulsivos, yo tengo siempre el tiopental allí para hacer una mezcla con propofol y esa es mi mezcla ideal para los pacientes convulsivos. Si se extravasa, creo que a todos nos ha pasado, puede causar necrosis perivascular, como en este caso es un humano, no conseguí fotos de perro, pero esto se puede evitar también haciendo algunas infiltraciones de lidocaína local para contemplar un poco el cambio de pH en la zona y es lo que causa esta lesión. ¿Okay? Dice que tiene corta duración,
hay que tener cuidado con los pacientes renales y hepáticos. Todos los efectos adversos, en este caso de depresión cardiorrespiratoria, son dosis dependientes. No están utilizados. En este caso se utilizan más que todo para hacer eutanasia, hacer depresión del sistema cardiorrespiratorio para hacer eutanasia. Y luego encontramos el propofol, que sí es una medicina bastante común, bastante utilizada. Tiene un efecto, no tiene efectos acumulativos, por lo tanto podemos hacer infusiones de propofol durante horas sin ningún tipo de problema. Tiene un metabolismo hepático y extrahepático, por lo tanto, pues tiene menos repercusiones sobre el metabolismo hepático delante del tiopental. Tiene depresión cardiovascular y respiratoria, similar al tiopental. Yo creo que el tiopental tiene un poco más, pero eso es lo que dice la literatura. Puede producir apneas y entonces es importante porque antes de hacer inducciones con propofol, pues deberíamos tener a mano siempre para manejar la vía aérea, el laringo, el tubo, el lambú, cómo fijar el tubo para pues evitar accidentes, ¿ok? Puede producir mioclonos, pedaleo y rigidez en la inducción y en la recuperación, como por ejemplo en este caso. Esto es una recuperación de un paciente y vemos cómo pedalea. Esto simplemente esperamos o le damos un poco de fluido y esperamos. Esto va a ceder solo, ¿ok? Esto no es mayor complicación. Igual que el nictasmo. Hay pacientes que se recuperan de propofol y empiezan con algún tipo de nictasmo vertical, horizontal, cede en cuestiones de minutos, ¿ok? Entonces, el propofol lo podemos administrar, como les decía, o por infusiones o por infusiones o por bolos cada 10 minutos, ¿ok? El 25 al 50% de la dosis, o hacemos infusiones de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo, pues todo esto va dependiendo de la premedicación que utilicemos. Pues sabemos que esto es como una ensalada donde podemos tener algunos fármacos que deprimen más, otros deprimen menos, y todo esto siempre vamos a ir de la mano del monitoreo, que lastimosamente no tenemos mucho tiempo para hablar hoy, pero espero que en algún momento nos reunamos y podamos hablar más de monitoreo. Fíjense que el propofol viene en dos presentaciones, viene multidosis y viene ampolla. ¿Por qué siempre pongo esta foto? Para acordarme de decir que el propofol tenemos que tener un manejo muy cuidadoso porque el propofol podemos llegar a contaminar con una bacteria que se llama Foliata serrata. Y no es culpa del propofol, es culpa del mal manejo que podemos hacer nosotros. Entonces, cuando partimos las ampollas, las cargamos en inyectadoras y las metemos en la nevera, ¿verdad? Bueno, el foco de contaminación puede ser la aguja. Entonces, lo ideal es sacar de la nevera, quitar la aguja, descartar la primera porción que queda cerca de la aguja y usar una aguja nueva. Cuando usamos el multidosis, siempre tratemos de limpiar la parte de goma con un algodón con alcohol y luego pinchar, porque si queda alguna gota ahí y está contaminada, nosotros pinchamos y sembramos, ¿ok? Bueno, vamos a continuar un poco más adelante y entonces encontramos el cálculo del propofol, como les decía, de infusiones, los podemos usar o en bombas de infusión o podemos llenar alguna bureta o podemos usar estos multidosis que encontraba en Venezuela yo hace bastante tiempo, que eran de 100 ml, me gustaban bastante porque lo que hacía era pegar un microgotero y lo que hacía era pues gotear propofol. Me encuentro este tipo de preguntas, que esta ya está con la respuesta, pero si se dan cuenta también es un poco capciosa. El propofol se usa exclusivamente endovenoso, ¿ok? Entre las vías de administración solo es intravenosa. Me están preguntando efectos adversos. Sí, no, ok. El uso de propofol podría producir pancreatitis. Bueno, no tengo ningún reporte de pancreatitis por propofol. Sería bueno saberlo. No tengo reportes de eso, Carlos. Vamos a avanzar. Después encontramos
otro fármaco inductor, como es el etomidato, que tiene una acción ultra corta. No tiene efectos acumulativos, pero en el uso en infusiones puede causar supresión de la glándula adrenal y ahí nos metemos en problemas. Entonces, preferiblemente se usa en bolos solamente como inductor y, como les decía, no es un analgésico, pero es el fármaco ideal para los pacientes cardiópatas porque tiene una estabilidad cardiovascular bastante interesante, puede producir mioclonos, por lo tanto me gusta hacer inducciones con benzodiazepinas y luego utilizar el etomidato como inductor. Dicen que puede aparecer vómitos, la verdad las veces que lo he usado nunca he visto vómitos, sí he visto mioclonos fuertes más que con el propofol, pero con el uso de la benzodiazepina disminuyen bastante. Y, y no he visto náuseas, nunca he visto náuseas ni vómitos, como le decía. Entonces, en cuanto a la ketamina, disociativo, antagonista de NMDA, ¿verdad? Lo describen para intervenciones breves, dan unas dosis de mantenimiento, unas dosis de infusión continua. Como les decía, el disociar no es hipnosis, por lo tanto no estoy de acuerdo en hacer mantenimientos con ketamina solo. Inclino más la balanza hacia la ketamina como analgésico o mezclas como ketamina con propofol que se usan, el famoso ketofol, y de ahí pues poder hacer un mantenimiento más acorde, ¿ok? Y entonces nos encontramos otra pregunta donde pues obviamente está muy claro que la ketamina en esta respuesta es un efecto disociativo, ¿ok? Después nos encontramos los inhalados, que ya los hablábamos hace un ratito, y encontramos principalmente el isoflorano, uno de los caballitos de batalla que utilizamos durante muchos años, o aún se usa, donde lo describen como un olor desagradable, irritante, urgente, donde se nos hace un poco difícil hacer inducciones con máscara, a menos que tengamos cámaras de inducción, donde podamos meter a un gato de estos que viene salvaje, que no se deja tocar, pues lo metemos ahí, metemos gas, y una vez que caigan, podemos empezar a manipularlo. Es muy difícil hacer inducciones con máscara. Eh, Tiene algunos efectos adversos, más que todo en el ambiente o perioperatorio para los integrantes del equipo. Por eso es importante siempre utilizar estos dispositivos donde absorben los gases residuales o tratar de sacarlos del quirófano porque pues podrían causarnos efectos adversos. Entre esos está descrito algunos efectos amnésicos. Yo ya comprendo por qué se me olvidan muchas cosas, es por ya algunos años pues en estos ambientes con gases residuales de isoflorano. Encontramos el sevoflorano, que es otra de los anestésicos inhalados de mayor actualidad, donde se describe como un olor dulce, por lo tanto no es turgente, sí podemos hacer algunas inducciones con máscara. El metabolismo es mucho más rápido que el isoflorano, por lo tanto pacientes que se inducen más rápido y se recuperan más rápido, ¿ok? Hay algunos anestésicos inhalados más actuales como el desflorano, que no he tenido la oportunidad de utilizarlo. He visto algunos vaporizadores que entiendo que es un metabolismo mucho más rápido que el sevoflorano. Y entonces nos encontramos algunas preguntas como la que les ven a continuación.
Y pues indudablemente uno de los que están acá, de los anestésicos que vemos acá, es el isoflurano, el sevoflurano, perdón. Entonces, ¿qué grupo de drogas nos faltan por conversar? Anestésicos locales. Pues ahora sí, vamos a hablar un poco de los anestésicos locales. Principalmente, esa es la actitud. Muy bien, Mari. Principalmente tenemos los dos principales que usamos. Tenemos la lidocaína y la bupivacaína, ¿ok? Entonces, son anestésicos que interfieren o impiden en los canales de sodio, reversibles, donde podemos hacer un bloqueo tanto sensitivo como motor y dependiendo de la droga que utilicemos, cada uno tiene sus propiedades. Por ejemplo, la lidocaína sabemos que tiene un inicio de acción corto, pero un tiempo de acción también reducido, un par de horas, mientras que la bupivacaína tiene un inicio de acción un poco más tardío, entre 25 y 30 minutos, pero puede llegar a tener una acción de 5 o 6 horas. En la actualidad se usan coadyuvantes con los anestésicos locales que pueden extender el tiempo del bloqueo periférico, ¿ok? Y pues obviamente estos anestésicos locales también se pueden usar por vía epidural y vamos a ver una tablita más adelante. Por ejemplo, podemos usar anestésicos locales ecoguiados haciendo este tipo de bloqueos. Esto que ven negrito ahí es entre las capas musculares y es anestésico local depositado. O, por ejemplo, este video que vemos a través de la neurolocalización, donde logramos instilar solamente un nervio, llegar tan cerca de un solo nervio, donde lo podemos instilar y hacer un bloqueo solamente de esa zona. En este caso, el femoral, donde combinado con el ciático podemos hacer un bloqueo tanto medial como lateral de la rodilla, donde nuestro paciente pues va a disminuir los requerimientos anestésicos, que son los que al final del cuento nos meten en problemas por tener algún tipo de depresión cardiovascular. Acá vemos otro tipo de bloqueo, ya en el miembro anterior. Esto es un RUM proximal. Y vemos cómo tenemos el estímulo, bajamos la intensidad del neurolocalizador, desaparece el estímulo, vuelve a aumentar y vemos cómo vuelve la respuesta. O sea, eso me indica que estoy muy cerca del nervio, entonces pues puedo hacer la instilación y dejamos de observar la respuesta. ¿Ok? Entonces pues empezamos a ver la valoración del tema anestésico, que es un tema importante. Hay varias tablas, como incluso hay unas exclusivas para perros, otras exclusivas para gatos, otras para ambos, como de la escala de Melbourne, la escala de Botucatu para gatos, la escala de Glasgow modificada, donde hay ciertos ítems que te pueden dar información sobre si tu paciente está o no adolorido. ¿Okay? Veamos este video, probablemente sea una rodilla que operamos, no recuerdo bien, pero fíjense cómo estoy haciendo, apretando literalmente los dedos y el paciente está despierto, pero él no siente su pata. Eso nos da una muy buena analgesia trans y posquirúrgico inmediato, dependiendo de la droga que usemos, ¿ok? Y hay otras maneras de evidenciar el efecto analgésico de los bloqueos, como por ejemplo este paciente que tuvo una fractura, le colocamos una placa con unos tornillitos y vean cómo aprieto la zona de la herida y él no tiene ningún tipo de respuesta, está despierto, 10 minutos postquirúrgico y él está como que no es con él. Ahora vemos otra paciente que está en plena recuperación, donde
10 minutos postquirúrgico, ofrezco un poco de comida húmeda y ella pues la acepta. Un paciente que esté adolorido pues no come, y esto tiene una escala un valor en las escalas de valoración analgésica. Gustavo, los coadyuvantes que yo estoy usando en este momento con la levobupivacaína, dexametasona, extiende el bloqueo periférico por lo menos eh, entre 8 y 9 horas, lo que he estado trabajando. Fíjense que si abro el chat, se para el video. Entonces, fíjense, aprieto los dedos, le ofrezco comida, la paciente come, está despierta, la ven. Si notan los ojos, se dan cuenta que la paciente no está tan activa, pero justamente porque esta raza, a esta paciente la premediqué con acepromacina para que justamente se recuperara así, porque ella es eléctrica. Entonces, bueno, entre lo temerosa puede lanzar a morder, y pues preferí hacerlo así. Esta paciente le hicimos una artrodesis. Fíjense que esto es lo que ella tiene debajo de ese vendaje, y yo apreté el vendaje, le apreté los dedos, le ofrecí comida, 10 minutos postquirúrgico, y es como que no fuera con ella. Los mezclo en la misma jeringa, sí. Te puedo dar la dosis si necesitas, me contactas y te puedo dar la dosis exacta que utilizo. Otra valoración, está en una cirugía, creo que fue una piómetra con mi compadre Emil, que está por allí. Esto fue una piómetra, recuerdo, y esta paciente tiene, pues probablemente AINES, tiene tramadol y tiene bupivacaína, 1 miligramo por kilo, diluida, instilada en la cavidad abdominal para lograr una analgesia peritoneal. Se ven que uno aprieta la barriga y ella pues no tiene ningún gesto doloroso. Ok, como les decía, entonces los anestésicos locales los usamos también por vía epidural, y podemos utilizarlo conjuntamente con morfina, o con fentanilo, o con metomidina, o con dexmetomidina, o con ketamina. En este caso, pues va a depender de qué mezcla utilices. Pues yo siempre utilizo más que todo el fentanilo y la morfina, dependiendo de a lo que vaya a enfrentarme. Y pues si se dan cuenta, la misma dosis que tú puedes colocar de fentanilo endovenoso, que te dura probablemente 15 o 20 minutos, te puede durar de 4 a 5 horas poniéndola por vía epidural. Entonces, tenemos una gran ventaja entre los abordajes que hacemos con la medicación que hacemos. Mientras que la morfina, también una dosis que te dura 3 4 horas por vía endovenosa, puede durar de 12 a 14 horas. Yo la verdad no creo que llegue a 18. Yo he hecho valoraciones ya con algunas respuestas a las 14 15 horas, ya hay que hacer un rescate. Entonces, seguimos adelante, y ahora sí vamos a ver estas eh, infusiones analgésicas, que sí son una especie de receta de cocina, y pues el FLK, el MLK a diferentes concentraciones, con sus bolos de carga, específicamente para perros, no para gatos. La lidocaína endovenosa a estas concentraciones en los gatos suele ser tóxica, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Y pues hago una analogía de cómo me encanta que se recuperen mis pacientes, ¿ok? Mientras ustedes ven este video, les voy a poner un poco la música. Así deberemos tener la recuperación de nuestros pacientes, ¿ok? Más o menos así. ¿Ok?
Estoy medio enredado entre el mouse y el chat y la cosa. Ok. Otras medicinas que se nos quedan por fuera, que no están dentro de los analgésicos ni los anestésicos, están principalmente la fenotiacina, la cepromacina. Es una medicina que está a nuestra disposición, que podemos hacer algunas mezclas con opioides para hacer premedicaciones, como la mezcla cepromacina autorfanol, es una mezcla muy efectiva. Hay mezclas de acepromacina, ketamina, dexmedetomidina, por ejemplo, que no me gusta mezclar acepromacina con alfa agonistas, pero a microdosis pues se pueden usar y caminan bien. La acepromacina pues produce un bloqueo adrenérgico, por lo tanto tenemos tener un poco de precaución porque produce vasodilatación y esa vasodilatación puede ir acompañada de una hipotensión, pero tiene algunas bondades como que es una medicina que es antiemética, entonces en algunos pacientes que no estamos seguros de ayuna o esos pacientes temerosos, agresivos, pues es una de las medicinas que tenemos en nuestro arsenal, bien sea para la premedicación o para la recuperación. ¿Okay? La benzodiazepina, sabemos que tiene su acción sobre el GABA, tiene poca sedación, pocos efectos cardiorrespiratorios, tiene algún efecto de relajación muscular, más el midazolam que el diazepam, y puede tener algunos efectos idiosincráticos. Este grupo de medicinas pues también tienen la ventaja de tener la reversión con esta medicina que se llama flumazenil. ¿Cómo recomiendas premedicar perros muy nerviosos o intranquilos? Bueno, la cepromacina es una de las recomendaciones, siempre como coadyuvante a microdosis, porque después vienen los efectos adversos, que es o vasodilatación seguida de hipotensión, lo vamos a ver en la curva plestimográfica, vamos a ver las recuperaciones muy tardías o lentas, Gustavo, y hay digamos que un truco en estas recuperaciones tardías, hacemos diluciones de epinefrina y podemos hacer bolos cortos, endovenosos, para producir una vasoconstricción periférica y hacer que la recuperación pues sea un poco más acelerada. No es una reversión de la cepromacina, pero es algún truco para poder hacer que el efecto adverso no sea tan pronunciado. Fíjense esta reversión, este video que van a ver de una reversión con flumazenil. Este es un video en tiempo real de un paciente que OVH o piómetra, no recuerdo qué era, y pues tuvo una recuperación tardía. Fíjense cómo le muevo la cabeza, tengo el flumazenil en la mano, hago la dosis que le toca, y pues ahí comienzo a movilizar un poco la paciente para ver el efecto de esa reversión. Creo que los que me siguen en las redes ya lo habían visto, es un video que fue creo que el año pasado, no sé. No se usa con frecuencia, o sea, no lo hago con frecuencia, incluso hay que tener cuidado cuando usamos mezclas de benzodiazepinas con alta dosis de ketamina, porque si hacemos reversiones de la benzodiazepina, pues quedan los efectos de la ketamina y podemos ketaminizar a ese paciente y tener los efectos adversos de la ketamina. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ok? A ver, leo un poco. Nadie escribe, ¿ok? Entonces, me encuentro esta pregunta. Los leo. Ya tienen una respuesta menos. ¿Cuál de esas dos drogas no es analgésica? Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Qué dicen? Lía, la 3. Ketamina. Carlos, la 2. ¿Quién más? Que que no tiene efectos analgésicos, ¿ok? Los demás se durmieron. Hoy no hay Super Bowl, o sea, hoy tenemos que estar aquí. La 4.
No, la 1. Ni la cepromacina ni los barbitúricos son analgésicos, entonces es la 2. ¿Ok? Si se fijan en la primera, el tiopental no es un analgésico, pero la demetomidina sí. En la 3, el butorfanol, obviamente. En la 4, la ketamina. Y en la 5, pues la silacina tiene efectos analgésicos. Entonces, son preguntas que hay que repensar para no meter la pata. Tenemos por último los anticolinérgicos, ¿verdad? Principalmente la atropina, que hay una disminución de las secreciones, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, todos sabemos los efectos de la atropina. En la universidad era la primera droga que hablábamos antes de todas las que yo hablé. Así nos los enseñaron, porque pues obviamente la explicación que nos daban en la universidad, que también me la dieron a mí, era los fármacos anestésicos hacen una depresión cardiorrespiratoria, entonces le vamos a dar atropina para que eso no pase. Ok, pero si nosotros no necesitamos la atropina, ¿por qué la vamos a usar? Por eso siempre la dejo de último. Porque la atropina es una medicina que está ahí, que la podemos usar si es que la necesitamos, pero si no, no, porque tiene efectos adversos. Ahora, si usamos microdosis de atropina para hacer, en este caso, disminución de las secreciones, en una cirugía de paladar elongado, pues, por ejemplo, bueno, sí, ahí lo acepto. Pero también podemos usar una dosis de atropina en un paciente que sabemos que vamos a enuclear, porque, bueno, esos pacientes tienen grandes riesgos a, pues, tener un reflejo vagal y entonces tenemos que cuidarnos del reflejo vagal. Lo acepto. Pero premedicar atropina para un VH o para una castración de un macho o para, o sea, alguna cirugía rutinaria no me parece que se siga haciendo esta práctica, ¿verdad? Eh, Me encuentro esta pregunta que en la premedicación para disminuir las secreciones y facilitar la intubación de los gatos, bueno, es la única opción que te da de la lógica que tiene que ser la atropina, pero para intubar fácil a un gato, pues lo que tenemos que hacer es agarrar 0,1 ml de lidocaína al 2%, diluirlo, instilarlo en la cavidad oral y esperar un par de minutos. Y ahí tú vas a intubar a tu gato sin ningún problema. Ahora existen máscaras laringias que literalmente uno las tira dentro de la boca y no hay que estar peleando tanto con un tubo endotraqueal, aunque yo no tengo ningún problema con intubar a mis pacientes gatos. Eh, pero bueno, este tipo de preguntas se las van a encontrar, entonces hay que estar pendiente. Otro anticolinérgico es el glicopirrolato, que tiene menos efectos de taquicardia, que no traspasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto tampoco traspasa la barrera placentaria, por lo tanto es una de las medicinas que podemos usar con efecto cardíaco limitado cuando lo necesitamos. No he tenido la dicha de utilizarla. Siempre pues he tenido a mano la atropina y eso es lo que he utilizado, pero está en la literatura y ahí se las traje. Todo lo que hemos hablado, señores, siempre, siempre, siempre monitorizado. Siempre. Debemos conocer el plano anestésico, necesitamos la función ventilatoria, la función cardiovascular, la temperatura. Esto es lo mínimo que tenemos que... Exacto, porque se requiere a la secreción salival, es la atropina, pero no lo haría me salió algo aquí. No lo haría para cualquier paciente o para todos los pacientes de rutina, sino específicamente para este tipo de pacientes. Y para un gato sería una microdosis para evitar que los gatos me den una taquicardia. Entonces, hay que releer bien las preguntas, ¿ok? Como les decía, siempre la monitorización básica es esta. De aquí en adelante hay otras más sofisticadas como el BIS,
como la relajación neuromuscular en caso de que usamos relajantes neuromusculares, eh, como el PTA, como otras muchas que espero en algún momento poder tener alguna conversación sobre eso. Porque cuando no anestesiamos es algo más o menos como así. Este es un meme que hice cuando estaba de moda esta película y literalmente eso es lo que me vino a la mente cuando vi la foto de la proyección de la película. O sea, esto es lo que me vino a la mente, eso es operar un paciente sin tener ningún tipo de monitoreo. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con analgésicos y anestésicos, no hay recetas, señores. Aquí hay que valorar a nuestro paciente, hay que estandarizarlo en la clasificación de riesgo, ver qué paciente es el que tenemos ahí, evaluar y poder diseñar una estrategia analgésica y anestésica para ese paciente en específico que tenemos en la mesa. Porque lo único cierto que sí sabemos es que por cada taza de arroz tenemos que colocar 2 tazas de agua. Y alguien que me lleve la contraria, porque así nos enseñaron nuestras abuelitas, ¿o no? Y eso es lo más real que podemos saber. Bueno, señores, muchas gracias. Este es un poco de lo que traje. Quedo a su entera disposición en lo que necesiten. Ahí está mi correo, ahí están mis redes sociales. Me contactan, podemos hablar por WhatsApp. Esa foto la hice en Caracas el año pasado y pues espero poder realizar esa foto, pero junto con ustedes allá en Miami y que hagamos un temario de verdad, de verdad, de verdad, más nutritivo. ¿Ok? Espero que eso se pueda dar y que nos podamos encontrar por allá y poder hacer un temario. Ok, el uso de morfina es muy usado aquí en Estados Unidos. Sí, sí, Rafael, pero fíjate que la bupremorfina, como le hablamos, es un agonista parcial. Entonces, yo te acepto la bupremorfina para un VH, para, para algún procedimiento que sea dolor leve a moderado, a menos que hagas un bloqueo y uses la bupremorfina en combinación con la recuperación anestésica. Es una droga bastante versátil y tiene una realidad que puede ser contraproducente, que es un agonista parcial. Si tú pones bupremorfina en un paciente y te quedas corto con la analgesia y tienes, por ejemplo, fentanilo y le quieres dar un bolo de fentanilo, el fentanilo no te va a hacer el efecto que tú quieres porque el receptor new está parcialmente ocupado por la bupremorfina. Entonces, ahí es donde empieza nosotros a pensar, bueno, tengo un paciente que va a tener dolor, pero quizás tengo el fentanilo, tengo la bupremorfina, puedo usar un bolo de fentanilo endovenoso y después continuar con un goteo. Sí. ¿Qué cantidad le voy a poner al goteo? Lo encuentras en cualquier sitio, yo te puedo mandarles toda la información. ¿A qué velocidad? A la que el paciente lo necesite de acuerdo al monitoreo que tú tienes. Voy con las preguntas. Ahora sí empezaron a escribir todo como unos locos, ¿verdad? Ok. Mencionaste el uso del tramadol en perros y falta de metabolito M1. Sí, Luis. Es lo último que he leído porque hay mucha controversia con el uso del tramadol. Entonces, por eso les quería hacer algo como más interactivo, preguntar a ustedes, porque como les decía, mi costumbre es siempre tener a la gente enfrente y poder hacer un poco más de interacción, pero bueno, en este caso, hoy lo estamos haciendo así. Espero prontamente encontrarnos por allá y poder hacer algo más productivo. ¿Qué opina de la combinación de silacina ketamina para cirugía de corta duración? Ajá, me encanta eso, Lismar. Lismar, ¿para qué cirugía? A ver, vamos a hablar con Lismar todos. Castraciones. Lismar,
Parto de esto. Yo trato a mi paciente como me gustaría que me trataran a mí, ¿cierto? ¿A ti te gustaría que te abrieran la barriga, sacaran los ovarios, te cerraran solamente con ketamina y silacina? O sea, que tú no sientes, o sea, tú no te mueves, pero puede que estés sintiendo lo que te está pasando. Si tú le agregas un analgésico como fentanilo, puedo, puedo decir, sí, vamos a ver. He visto castraciones, sí, claro, vas a ver cualquier cantidad de cosas. Y por eso es que en las jornadas que hacen en Latinoamérica, los pacientes, muchos gatos, por ejemplo, tú los ves que a los 3 4 días llegan eviscerados porque tienen dolor. Y al tener dolor, pues van y se motilan las heridas porque le dan silacina y ketamina. No, y además son altas dosis de ketamina, porque el paciente no se puede mover, pero siente. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Siempre el pilar del diseño de nuestra estrategia debería ser un analgésico. ¿Qué analgésico uso para este paciente que tiene esta condición? Y de ahí, bueno, tiene esta condición, voy a tratar de buscar una premedicación que lo afecte menos o que lo afecte así o así. Eso es lo que necesitamos. Para Así. la casa, pues ustedes tienen la ventaja de tener allá algunas medicaciones orales, opioides orales y AINES, siempre. Lo importante de la medicación para la casa es que sea el tiempo en que tarde en cicatrizar la herida. Antes nos decían, bueno, no, vamos a darle un AINE, 3 días, porque más de 3 días los AINES tienen efectos contraproducentes. Sí, pero por vía oral no. Ahora hay AINES eh, eh, semiselectivos como el meloxicam y el carprofeno, que son aprobados por la FDA para dar en pequeños animales, y pues los podemos dar mientras tengamos exámenes de laboratorio que confirmen que nuestro paciente tiene hígado y riñón bien, podemos dar en los días que sean necesarios. De hecho, se usan en pacientes de dolor crónico que tardan mucho tiempo tomando analgésicos. ¿Has escuchado Ok. la mezcla de lidocaína con bicarbonato de potasio? Bueno, he escuchado muchas cosas, de verdad, y también están usando sulfato de magnesio, infusiones de sulfato de magnesio para dolor. No me he atrevido a hacerlo, pero sí sé que el bicarbonato de potasio lo usan para hacer un coadyuvante y extender el efecto de la lidocaína. He escuchado que mezclan lidocaína con bicarbonato de potasio, totalmente. Localmente, no, o sea, no tengo experiencia. No tengo experiencia, pero sí sé que hacen infiltraciones con ese fin como coadyuvante. Cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo, les repito, mis redes sociales, me escriben por DM, les doy mi número y podemos conversar cualquier cosa que se les presente. Voy a hacer dosis para análisis peritoneal. Bupivacaína a 1 miligramo por kilo, diluido, instilado. ¿Qué opinas de las microlácteas? Microlactin, no tengo experiencia con eso. De hecho, me estaban hablando de una, una bupivacaína de liberación prolongada que se instila o se infiltra y dura 72 horas. Sí la había escuchado, no la he usado, no tengo experiencia con eso, no le sabría decir, María Isabel, de verdad. Puedo investigar, pero no tengo. Bueno, no es tan nueva, lo que pasa es que creo que es muy costosa. Y lo otro que no me cabe en la cabeza es que tú hagas el procedimiento y después infiltres la rodilla. O sea, por ejemplo, yo entiendo que la infiltración tiene que ser antes de causar el efecto adverso, el dolor, pues antes de la cirugía. El alfazonal en pacientes críticos es una droga mágica también. Tiene muchísimos beneficios delante del propofol.
Y no la he usado, la verdad, no tengo experiencia con el alfasolán. ¿Tienen disponibilidad en Estados Unidos el alfasolán? Ah, en España, claro, Kevin, sí, claro, claro, no te había leído. España con el alfasolán desplazó el propofol. eh, También tengo entendido que es bastante costoso y pues nada, hay que tener siempre una relación costo-beneficio porque eh, tienes que ajustarte a la realidad de cada quien. Por ejemplo, tú estás en España, otros están en Estados Unidos, otros están quizás en Venezuela y yo estoy en República Dominicana y pues habrá gente de otros lados que tiene que ajustarse a su realidad, pero siempre tratando de hacer el mejor trabajo. Sí, y bueno, y más fácil de conseguir quizás. De hecho, hay una variación ahora a usar un poco más de procedimientos con TIVA y pues obviamente los TIVA se hacen con Propofol. Eh, Han determinado en muchos trabajos que hay algunos efectos pro metastásicos con los gases, con algunas otras medicinas, por lo tanto, pues han vuelto al TIVA o al PIVA, usar menos una combinación de gases con Propofol, disminuyendo la cantidad de gases y pues todo esto tiene sus efectos benéficos, ¿no? ¿Preguntas? Magnesio intraarticular, la anestesia posquirúrgica, ¿has escuchado? No, como te digo, sulfato de magnesio, usan mis amigos brasileros en infusión. La dosis no te la sé, pero te puedo mandar trabajo si me contactas. Yo no lo he usado. Bueno, esa mezcla en Estados Unidos es muy utilizada y es muy buena. O sea, la combinación tiene que ser muy poderosa porque si usas microdosis de dexmetomidina con dosis bajas de ketamina, y además le agregas un opioide como el butorfanol, que no tiene efectos cardiovasculares, tiene que ser muy buena. No la he hecho nunca, pero tiene que ser muy buena. Yo lo que hago actualmente es que con la bomba de infusión estoy haciendo infusiones de ketamina, dexmetomidina en mantenimiento, y entonces eso reduce el uso de los opioides, porque también hay una campaña en contra de los opioides que han encontrado efectos adversos, y entre esas también son prometastásicos, según. Entonces, pues hay una campaña en reducir los opioides, por eso ahí van a encontrar muchísimos coadyuvantes para evitar usar opioides. Premedicar gatos, Telazol Turbogesic. Sí, dexmetomidina y butorfanol, buena, sí, bastante buena. Cuidado con las dosis. Lo que no hay que usar, o que lo que yo he visto muchos efectos adversos, es el tramadol endovenoso en los gatos. Incluso he visto varios con una taquicardia. Carlos, si estás por ahí, nos puedes ayudar. Unos efectos adversos. Incluso he visto gatos que me han llamado amigos y me dicen, mira, le di una dosis de tramadol endovenoso y el gato, yo mira, o sea, hacen bloqueo, fibrilan y se mueren. No sé si es por sobredosis o no sé. ¿Por cuánto tiempo usas esa microdosis intravenosa postoperatorio? Postoperatorio no, las uso transquirúrgicas. ¿A qué te refieres, Gustavo? ¿A la mezcla de dexmetomidina, ketamina? He tenido varios casos de tramadol endovenoso en los gatos con muchos efectos adversos. Entonces trato de usar tramadol o subcutáneo o intramuscular en los gatos. Reformúlame la pregunta, Gustavo, que no lo entiendo bien. ¿Por cuánto tiempo dejas microdosis intravenosa postoperatorio? ¿Te refieres a las infusiones analgésicas? O sea, el FLK, el MLK lo puedes utilizar el tiempo que necesites. O sea, 24, 48 horas, 36 horas, siempre y cuando el paciente no tenga ninguna enfermedad renal ni hepática.
porque pues tiene metabolismo hepático. Incluso la ketamina tiene un metabolito que se llama norketamina, que puede quedar hasta 20 días circulantes. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con las altas dosis de ketamina. En este caso, en las infusiones no se dan, pero sí cuando lo usamos como esa silacina ketamina, que usa 7 miligramos por kilo de ketamina, 10 miligramos por kilo de ketamina, pues hay que tener presente que tiene un metabolito de desecho que se llama norketamina y que puede quedar haciendo daño 15, 20 días fácil en el hígado. ¿Más preguntas? Dexmetomidina ketamina en castración, si haces un bloqueo intratesticular y le pones un AINE y le das tramadol, yo lo acepto, pero siempre haciendo un bloqueo. Ahí están mis redes, mi correo, me escriben, les doy mi número y hablamos por WhatsApp. Uy, la cesárea es un tema que es complejo. Las cesáreas, pues tendríamos que hacer una charla entera de cesáreas. Pero mis cesáreas las manejo sin premedicación, con propofol y epidural. Y mantenimiento con gases bajos. Principalmente es uno de los manejos que hago con la epidural, el más cotidiano, digamos. Sí, como quieras. Lo que necesiten, ya saben, a la distancia de un mensaje, señores. Yo le voy a hacer llegar las felicitaciones cuando él pueda escuchar, eh, el agradecimiento de parte de la asociación y próximamente lo tendremos aquí en Florida para que pueda dictar un taller y podamos compartir y disfrutar más de su presencia. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir y nos vemos el próximo jueves en el próximo webinar. Felices noches.